en las técnicas, especialmente en las técnicas. Listo, para no repetir lo que dijimos la semana pasada, recordemos que todo fundamento teórico de las escuelas psicológicas tiene tanto un fundamento teórico, tiene un fundamento metodológico y tiene unas técnicas. O sea, los psicólogos todos tenemos técnicas, humanistas, dinámicos y cognitivos tenemos técnicas. Las técnicas son las herramientas con las que interviene el psicólogo. Esas son las herramientas. O sea, la teoría para entender cómo piensa el otro y cómo se concibe el ser humano, ¿cierto? Pero la técnica es la herramienta por excelencia que utilizamos nosotros para la intervención. Con este grupo ya hemos utilizado muchas técnicas, como por ejemplo hemos utilizado la terapia centrada en soluciones. Ah, no, esa no la hemos hecho. Esa la vamos a hacer con sistémica, con las técnicas de sistémica que yo les había pedido la información de que buscaran cuáles son las técnicas que utiliza la terapia sistémica. En la tarea que entregó Ceci, aparece la terapia centrada en soluciones. Vea, bendita para la intervención, una maravilla. Y no solo aplica para sistémica, aplica para todas las corrientes. Hoy quiero explicarles las técnicas. Vamos a ver hasta dónde avanzamos con las técnicas. ¿Listo? Recordemos que Maslow desarrolló una psicoterapia estructural con un protocolo técnico comparable distinto al de Rogers y al de Peirce. El aporte de Maslow fue muy teórico, porque Maslow hizo una estructura muy teórica. Cuando nos habla de las potencialidades y la autorrealización, cuando nos hablaba justamente de la pirámide de Maslow, ¿cierto? Eso es teórico. Fue más fenomenológica, más tendencia a ser teórico-fenomenológica, pero también fue muy motivacional. Mire lo que era la jerarquía estructural y el énfasis en la autorrealización, ¿cierto? Que ya los habíamos tocado la semana pasada. Entonces, básicamente, ¿cuáles son esas herramientas que este señor Maslow desarrolló? Son estas, vea. Evaluación de necesidades. Entonces, ¿qué hace uno como psicólogo humanista en el campo de la intervención? Evaluar las necesidades, si están satisfechas o si están insatisfechas. Explorar el potencial del otro. El potencial sale de las habilidades. Recordemos que las habilidades son identitarias. Las habilidades nos dan carácter de identidad, como la empatía, como la inteligencia, como el ser servicial. Hay gente que es muy servicial y uno cree que eso no es una habilidad, eso es una habilidad. Hay gente que no es servicial. Hay gente que le cuesta mucho trabajo la empatía, muchísimo. Es más, hay personas que tienen valores muy claros en sus vidas, como la sinceridad, que uno los ve y uno dice, esta persona yo sé que no te dice mentiras, te puede decirte todo menos mentiras, ¿cierto? Eso es muy importante, ¿no? Que es algo que también identificó este señor Maslow, identificar los valores que tienen las personas. De hecho, a mí me encanta mucho esta teoría humanista. Recuerden que yo les había dicho que yo en su momento me la jugaba por el humanismo o por la psicología dinámica, que yo tenía esa duda, porque en ambas encontraba un soporte teórico muy propio de quién soy yo. Hay una terapia de tercera generación que se llama terapia de aceptación y compromiso. Esa terapia utiliza la identificación de valores para poder intervenir. Basados en los valores que tiene el sujeto, intervenir es mucho más cómodo, porque eso le permite al sujeto tener un soporte, tener un piso. ¿Listo? Ceci, te voy a silenciar porque a veces se escucha ruido. Yo soy muy obsesivo y de pronto, imagínese donde usted se le ha puesto a hablar, se decía, ay, 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 la pillábamos, muchacha de Dios y de la vida. Pero bueno, es que estamos bien poquitos hoy, 11 peludos. Vea. Listo, entonces la identificación de valores. Si quieren curiosear un poquito, la terapia de aceptación y compromiso es muy chévere. Es una terapia de tercera generación y es muy bacana, muy, muy chévere. ¿Cuáles son las de primera generación? Las conductuales. ¿Cuáles son las de segunda generación? Dinámica, humanista, sistémica. ¿Y cuáles son las de tercera? Terapia de aceptación y compromiso, dialéctica conductual,
terapia basada en mindfulness, son 7, son súper chéveres, listo. Bueno, ¿qué más encontró este señor? El tarot no cuenta como terapia de tercera generación. Bueno, entonces esas herramientas que tenía Maslow: identificación de condiciones que bloquean el crecimiento, trabajo orientado al desarrollo y no exclusivamente al déficit. Recordemos que uno de los aportes más importantes de Maslow fue que él se dedicó a estudiar gente sana, mientras que el señor Aaron Beck se dedicó a estudiar puros depresivos. Maslow se dedicó a estudiar gente exitosa, muy exitosa. Listo. ¿Por qué es importante la terapia humanista y desde la visión de Maslow? Porque Maslow, no, más que hablar de síntomas, él habla de otra realidad. Él lo llama de otra manera. Él más lo ve como un tipo de vida, es decir, qué tipo de vida está intentando construir este sujeto. Es como si quisiera interpretar el síntoma no como algo malo, sino como si el síntoma aparece como una forma de encubrir la autorrealización. Es decir, mientras que una persona no se sienta autorrealizada, la sintomatología va a estar presente. Sintomatología: persona que piensa que no es suficiente, no es suficiente, y se siente que no es suficiente. Voy a contar un caso. Este es un caso de un sujeto, 33 años, ingeniero químico, orientación sexual homosexual, presenta dificultades frente a la elección de pareja y presenta dificultades para temor de hablar en público. Y resulta que detrás de eso hay un síntoma que es el tema de la no sentirse suficiente. Por eso las parejas que elige siempre lo dejan en visto, le hacen el famoso ghosting, ¿no? Y eso se debe a que él se autopercibe a sí mismo como si él no fuese suficiente, como yo no me siento suficiente. Desde la mirada psicoanalítica, eso es un síntoma. Desde la mirada psicodinámica, eso es un síntoma. Pero desde la mirada de Maslow, eso es una persona que no se ha autorrealizado. Y la terapia busca que él se sienta suficiente, siendo él mismo con sus recursos, con sus potencialidades, con sus valores. Listo. Voy a traer un ejemplo que por aquí vi, a ver si de pronto nos ayuda el ejemplo. Listo. Un ejemplo práctico para ver las herramientas que utiliza desde la visión de Maslow. Paciente. Pongámosle a este paciente, pongámosle un nombre, pongámosle cualquier nombre, Jorge. Listo. Paciente Jorge, 22 años. Tengo un buen trabajo, pero siento que mi vida no tiene sentido. Preguntas humanistas. Recordemos que el arte de saber preguntar depende del enfoque. El humanista preguntaría: ¿qué necesidades están insatisfechas? ¿Cuáles están satisfechas? ¿Cuáles están insatisfechas? ¿Qué significa para usted una vida realmente, una vida realizada? Mírese que él se está yendo por otro lado. ¿Qué actividades hace que se sienta plenamente vivo? Mire que esas son preguntas muy humanistas. Son muy dadas a buscar el potencial humano, son muy dadas a buscar la autorrealización, ¿cierto? ¿Cuándo ha experimentado mayor sensación de sentido de vida? ¿Qué capacidades siente que no está utilizando? Mire que todo lo habla en positivo, nunca lo está hablando en negativo. ¿Qué está haciendo actualmente que contradice aquello que considera valioso? O sea, de alguna otra manera el psicólogo humanista, desde la mirada de Abraham Maslow, siempre está buscando encontrarle potencialidad, es decir, habilidades a mi paciente. ¿Qué habilidades tendrá este paciente? Es más, de hecho, la terapia funciona cuando el paciente descubre sus propias habilidades y empieza a desarrollarlas en la vida, cuando no se queda atrapado en esas habilidades. Por eso, aquí es importante entender que el síntoma no es algo que se ve desde la psicología humanista como se ve desde los otros enfoques. Aquí el síntoma puede ser claramente una ausencia de autorrealización o una incapacidad para identificar las potencialidades que tiene el sujeto. Si logran ver la distinción tan general y tan pragmática comparada con los otros modelos, mientras que Aaron Beck está buscando distorsiones cognitivas, el señor Abraham Maslow está buscando autorrealización y está buscando potencialidades. Vamos un poco con las técnicas del señor Carl Rogers, que era lo que estábamos pendientes.
Terapeuta, relación terapéutica. Recordemos que para el señor Rogers es muy importante la relación terapéutica, porque aquí se necesita que haya alianza terapéutica. Bajo esta mirada de alianza terapéutica, ¿cómo se realiza esa alianza terapéutica? Que primero el terapeuta sea auténtico, que el terapeuta sea auténtico, o sea, que no imposte un ser humano que no existe, que no aparezca por allá endiosado, como humanado, como omnipotente, omnipresente, ¿cierto? Otro, que haya una aceptación incondicional del otro. Imagínate, por ejemplo, el caso de un paciente que llega a consulta y tú lo ves así bien barbado, si bien masculino, pues con facciones muy masculinas, pero que te diga, mira, yo llevo muchos años atrapado en el cuerpo de un hombre, pero yo la verdad es que yo siento que psíquicamente yo soy una mujer y yo quiero transicionar, por eso se llama transexuales, porque transicionan de un género a otro, transicionar. Y entonces usted en la mente llega y dice, transicionar usted bien barbado y con la espalda y con los pechos y usted con la nariz y con el cuerpo de hombre. Uy, hermano, la transición suya va a estar bien complicada. Si el terapeuta ya parte de un juicio frente a la postura del paciente, inmediatamente el paciente se va a dar cuenta de eso. Se va a dar cuenta cuando el terapeuta no está 100% incondicional, es decir, no hay juicio frente a mi paciente, yo no juzgo, perfecto, transicionemos, transicionemos, o sea, yo también me unto ahí, vengamos a transicionar, ¿por dónde querés empezar? No, pues yo pensaría que lo primero es empezar a hormonizarte. Tienes que generar hormonas, comprarte tus hormonas. ¿Usted no ha visto que todos los transexuales utilizan hormonas? Necesitan las hormonas para transicionar. Sin las hormonas no adquieren esos rasgos feminizados. Sin las hormonas no les crece el pelo como debería de crecer. Sin las hormonas no logran el tono de voz que requiere el agudo de la mujer. O sea, las hormonas son fundamentales en pero es que también, ¿cuánto costará un proceso de hormonización, Juan? ¿Vos qué crees? Eso es ser costoso. Yo hacía tratamientos y simplemente con las de planificar de las mujeres. También hacían con Se planificación. aplicaban una inyección quincenal, una ciclofén, una ofertil, que vale 20, 30 mil pesos. ¿Y qué más puede haber para transicionar? ¿Qué otros medicamentos pueden utilizarse? No, son netamente hormonas femeninas, pero las de planificación. Pero ya para acelerar el proceso habría que castrar, retirar los testículos y eso no hace efectivo, porque anulo la testosterona que lo producen los testículos y lo cambio a progestágenos y estrógenos. O sea que sí o sí les toca hacer, pues, y los que no transicionan cortándose las gónadas. Tienen que estar inyectándose o tomando la oral, vía oral o inyectado, pues, más hormonas, pero no van a tener tanto efecto como el que se gasta. Ok, muy bien, vea qué interesante, ¿sí ve? Ahí está. Bueno. O sea que un transexual si está transicionando hormonalmente, tiene que esperar que el contexto sea favorable para su transición, no solo que... Pero biológicamente no tiene sentido, porque el cuerpo busca la homeostasis, el equilibrio. Claro, Pero que finalmente. avanzó. Sí, me imagino que como Hulk cuando se intentó inyectar esos medicamentos para no ser Hulk y finalmente pues salió Hulk. No, el doctor sí, salió Hulk, no pudo encerrar a Hulk. Me salió. Sí, yo creo que es algo así, o sea, es encerrar a Hulk y que de alguna otra forma Hulk no vaya a salir, ¿no? Porque es que es algo que es genéticamente bien complejo, ¿no? Bueno, las técnicas, ya habíamos visto el tema de la empatía, recordemos que la empatía es fundamental dentro de la relación terapéutica desde la terapia de Carl Rogers y de alguna otra manera entonces las técnicas son esto,
Rogers inicialmente hablaba de no dirección, más bien pensemos en estas técnicas. Reflejo de contenido, paciente. Mi jefe me humilla, terapeuta. Sientes que constantemente te descalifican. Ese reflejo de contenido es muy similar a lo que hacía este señor Albert Ellis, que es la paráfrasis, que es como repetir lo que el paciente me dice, reflejo de contenido. Mire lo que nos muestra ahí, mi jefe me humilla, sientes que constantemente te descalifican. O sea, es ponerle tecnicismos a las expresiones que utiliza el paciente. En palabras de Aaron Beck, esto podría ser tranquilamente una distorsión cognitiva, pero aquí no están utilizando no el método socrático, sino que están utilizando el reflejo, o sea, el reflejo de contenido. Le reflejo a mi paciente lo que está diciendo. Ejemplo, yo siento que no soy suficiente y el terapeuta dirá, ¿crees que en algún momento ser suficiente es importante en la vida? O sea, lo confronta con su propia creencia, lo confronta con su propia visión de mundo. Reflejo de sentimiento, o pues, vea las técnicas terapéuticas. De Carl Rogerson, reflejo de contenido, que ya se las mencioné, reflejo de sentimiento. Además de rabia, aparece haber bastante tristeza. Es decir, pone las palabras que el paciente no quiere decir por sí mismo. Porque a veces los pacientes pues se suelen encubrir emociones y si el terapeuta es hábil en identificar esas emociones, por eso yo les mandaba el video de Carl Rogers entrevistando, o eso fue Fritz Perls, no, Fritz Perls, para que vieran un poco cómo se dan las técnicas de cada uno. Entonces, reflejo del sentimiento es asociar una situación, es decir, observo que no solo es rabia lo que tienes, veo que aparte de la rabia también hay frustración. O sea, interpreta por el paciente sus emociones. Listo. Reflejo de significado. No no parece solamente lo que ocurrió hoy, parece tocar algo importante sobre cómo te valoras. Es decir, interpretamos el significado y el discurso de mi paciente. Paciente que no se siente suficiente, poderle decir, veo que el tema de no ser suficiente no es algo que está presente solo hoy, en esta consulta y en relación con tus elecciones de pareja. Pareciera que el tema del significado, de no sentirse suficiente, tiene que ver también con tu historia infantil. Entonces, le muestra al paciente como una interpretación de la historia del mismo, para que él pueda hacer conciencia y pueda decir, ve, sí, hombre, ya me doy cuenta que no es porque yo elijo las personas que elijo, es que toda mi vida me he sentido que no soy suficiente. Listo. Clarificación. Cuando dices que no eres suficiente, ¿qué significa exactamente para ti? Pedirle a nuestros pacientes que clarifique lo que está diciendo. Clarificación, otra de las técnicas. Ojo, fíjese que estas técnicas es muy similar como cuando ¿cómo lo digo? Como cuando un tatuador está haciendo un tatuaje, él sabe que tiene un tipo de agujas, tiene unas agujas de una densidad y de otras densidades. Con las agujas más como diminutas o más frágiles son las que hacen sombreados. Las agujas de pronto más elaboradas son las que hacen marcadas más finas. Exactamente es igual. Clarificación. Viene otra muy interesante, el parafraseo, que es como devolverle al paciente lo que está diciendo. Listo. Parafraseo. El terapeuta devuelve el contenido esencial para verificar la comprensión. Estoy entendiendo que lo que quieres decir es que no eres suficiente. Me pregunto si ese no ser suficiente también está asociado con algún sentimiento. Parafraseo. Listo. Y respuesta empática. Un ejemplo de respuesta empática sería este. Si te estoy comprendiendo bien, no solamente tienes miedo a perder la relación, también temes confirmar la idea de que no eres suficientemente importante para alguien. Respuesta de empatía. Es decir, le estoy mostrando a mi paciente que estoy entendiendo lo que me dice, pero que al mismo tiempo me estoy conectando con eso. No solo lo entiendo, me conecto con su emoción.
Como por ejemplo, este es un caso que tengo actualmente que me ha parecido bastante retador, y es el de un chico de 22 años que quiere dejar de consumir marihuana, pero dentro de él no hay un recurso propio para tomar esa decisión, porque él quiere dejar de fumar marihuana es por cumplir las expectativas de afuera, no las propias. Entonces, justamente yo le decía en algún momento eso. Si yo siento que gran parte de tu deseo de querer dejar de fumar no es un deseo realmente propio, sino por temor a no cumplir las expectativas ajenas. Me pregunto si esas expectativas ajenas no estuvieran, me pregunto si tu deseo de dejar de consumir estuviese realmente presente. Y ahí estoy mostrándole que estoy entendiendo que para él no es fácil dejar de consumir, y que también le estoy diciendo que gran parte de que no sea fácil se debe a que en el fondo él no quiere. Él quiere dejar de fumar, es por cumplir las expectativas de afuera, no las propias. ¿Listo? Vamos con el señor Fispers. Vea, la mejor herramienta que tiene el señor Fispers es el aquí y el ahora, que es una herramienta de carácter interpretativo. ¿Por qué? Porque de alguna otra forma, dentro de la epistemología de la Gestalt, que esta es la terapia gestáltica, Fispers y la terapia gestáltica es muy buena, muy interesante, integra varias influencias, integra la fenomenología, integra el existencialismo. La terapia gestáltica integra eso. La fenomenología porque le interesa la experiencia como tal aparece. Y el existencialismo porque nos habla de la libertad, la responsabilidad, la elección, la existencia, la autenticidad. Se han dado cuenta que hay personas que les cuesta mucho trabajo ser auténticas. Que uno los mira y uno dice, pero este sí cambia. Donde llega parece ser otra persona. Como que cambió el ambiente y cambió la persona. Qué tan raro. Entonces es como cuando la mamá llega la visita y, y cuando no está la visita, eso lo trata uno con lo que tenga en la mano y con las palabras que le surjan. Pero llega la visita, mi amor, mi cielo, mi vida, me traes por favor unos tinticos. Pero cuando no está la visita, tráeme un tinto a ver, o mira a ver, hace algo, servir para alguna cosa, ¿cierto? La autenticidad, que tiene que ver justo con el existencialismo. O sea, el existencialismo es muy importante, chicos. O sea, dentro de la mirada de Fispers, el existencialismo cobra mucha vida, porque el existencialismo es algo a lo cual nosotros no podemos renunciar. O sea, las decisiones que nosotros tomamos diariamente tienen una profundidad existencial. Y eso incluye hasta la relación sexual. ¿Cuántos, ¿Cuántos de nosotros o cuántas personas han experimentado relaciones sexuales cuya experiencia termina en un embarazo no deseado? Y entonces creen que el sexo es simplemente un acto copulativo. No, es un acto que conlleva la existencia, porque es fecundar de alguna otra manera un vientre por medio de este proceso del espermatozoide haciendo toda esa carrera que tiene que hacer para llegar allá. Si la gente entendiera que la sexualidad es una conexión con la existencia, la pensaría dos veces a la hora de tener relaciones sexuales con las personas, porque ahí hay un intercambio de mucha energía, de muchísima energía. Es más, si nosotros supiéramos que cuando tenemos relaciones sexuales con alguien, no solo nos estamos acostando con ese cuerpo, sino con las experiencias pasadas de ese cuerpo, la pensaríamos dos veces. Porque ahí es donde uno se da cuenta que no solamente es un acto de sexo, de placer, ahí también hay energía, mucha energía, ¿no? Principios de la Gestalt, entonces, figura fondo, la totalidad, el todo es mayor que la suma de sus partes, la organización de perspectiva, la relación organismo-entorno y la teoría del campo. La persona no puede comprenderse completamente aislada de su contexto. Por eso, organismo, ambiente, campo de experiencia, es decir, nosotros somos de acuerdo al ambiente. Dime dónde creciste y te diré cómo eres. Ejemplo, si uno crece en el campo, así uno ya viva en la ciudad, el campo no le olvida a uno. El campo ya está impregnado.
¿Quién mejor para sembrar una mata que una persona que vive en el campo? Que sabe cómo se siembra, que sabe cuál es el tiempo para sembrarla, que sabe si tiene hijitos. Es que esa mata tiene hijitos, hijitos, y uno empieza a mirarla, ¿cuál hijito? Yo no veo sino hojas, ¿cierto? Pero así es. El contexto es muy importante. Dentro de este aspecto vamos a encontrar el estudio de la conciencia. La terapia gestáltica aporta herramientas rigurosas para el estudio de la conciencia inmediata y también vamos a encontrar la integración de la experiencia. El objetivo clínico es la toma de conciencia y la integración de las partes fragmentando la personalidad directamente en el presente vivo, aquí y ahora. La toma de conciencia es muy importante porque yo se los decía la semana pasada, los pacientes depresivos viven en el pasado y los pacientes ansiosos viven en el futuro. Entonces, ¿qué hacemos con un paciente ansioso? Lo traemos para el presente. ¿Qué hacemos con un paciente depresivo? Lo traemos para el presente, para que en el presente elabore lo que tenga que elaborar. Para Peirce no basta preguntar por qué eres así, es necesario preguntar cómo haces esto. Es decir, ¿cómo haces? ¿Cómo haces, por ejemplo, personas que llevan muchos años diagnosticadas con depresión, pero son funcionales, van al gimnasio, cumplen metas, cumplen sueños, y uno dice, pero no, no parece depresivo. No, eso es que está mintiendo, eso es que no es depresivo. No, sí lo es. Algo está haciendo bien. Algo está haciendo bien para que esa depresión no sea aún peor de lo que ya es. Algo estamos haciendo bien. Hasta el más tirado de los tirados, algo está haciendo bien. Algo. Vean, no se han dado cuenta que qué mejor persona para focalizar un deseo que una persona adicta. Miren, por ejemplo, un habitante de calle. Usted cree que el habitante de calle la pasa en la calle mirando para el techo, pero su mente está en función de su deseo. Y para rebuscar vicio, son perfectos. Son expertos en rebuscar vicio. Con la basura, con el cartón, con haciendo esto, que pelando un cable de cobre para después revenderlo. Si alguien sabe hacer plata para consumir, es un habitante de calle. Y uno cree que no, pero todo su aparato psíquico está en función de su deseo. Y ellos ya saben cuánto pueden llegar a hacer para consumir. Necesito 20 papeletas de bazuco, ya sé que me toque conseguir 20.000 pesos, papeleta 1.000, entonces venga a ver yo dónde me levanto 20.000 pesos. Son expertos en levantarse plata. Ave María. Y también hay que vean ahí el papayazo también. Bueno, el aquí y el ahora, que ya lo habíamos mencionado, el concepto de conciencia, contacto y frontera de contacto, interrupción de contacto, espérame, verá, las técnicas del señor Fritz Perls, desde la terapia gestal. ¿Ah? Andrea, hola Andrea, ¿cómo estás? No, hay una manito levantada que es Nelson, profe. Nelson. Profe, buenas noches. Profe, buenas noches, ¿ahí me escucha? Sí, hágale. Gracias, profe. Eh, Iba a preguntar sobre la persona que no es no es autosuficiente y que es sintomático. Desde la teoría de Maslow, si llegara a tener autorrealización, el paciente perdería esos síntomas. Sí, desde la teoría de Maslow, la idea es que la persona que no se siente autosuficiente descubra que sí es autosuficiente. Es que es más, nadie es suficientemente incapaz de algo, porque incluso hasta la persona que no tiene sus manos sabe hacer algo. Vea, por ahí hay un guitarrista que toca con los pies. Es más, por ahí yo he visto niños que no tienen ni manos ni pies haciendo pinturas con la boca, con un pincel.
pinte ahí con la boquita y pintando. Y uno dice, vea. O sea, nadie es suficientemente incapaz, bajo la teoría de Maslow, como para no desarrollar una potencialidad. Miren, por ejemplo, los niños autistas. Les cuesta infinitamente hacer amigos, pero les cuesta impresionante hacer amigos. Pero vaya, póngalos a despejar una ecuación, póngalos a hacer ecuaciones lineales para que usted los vea ahí feliz disfrutando haciendo eso. Y ponga a un niño normal a hacer una ecuación lineal, para que lo vea usted sufriendo. Ahí está. Todos nosotros desarrollamos potencialidades de acuerdo a nuestros talentos. Bajo la mirada de Maslow, todos tenemos un talento. Todos. No existe nadie que no tenga un solo talento en la vida. Porque hasta escuchar es un talento. Hay gente que no sabe escuchar. No sabe escuchar. Le cuesta mucho trabajo escuchar. Tal vez oye, pero no escucha. Todos nosotros tenemos un talento. Ahí está, colocar un pez a trepar un árbol, imposible, ¿cierto? Técnicas del señor Fierspers, tenemos entonces el aquí y el ahora, una técnica bastante importante porque nos permite traer al paciente a tiempo presente. Se centra mucho en que la experiencia sea aquí y ahora. La confrontación gestáltica, mira qué interesante, que no significa atacar al paciente, significa señalar una discrepancia experimental. ¿Qué es eso? Dices que no estás enojado, pero mientras que lo dices, estás apretando los puños. ¿Qué está ocurriendo ahí? Qué interesante. Llevamos 2 horas, llevamos 30 minutos hablando de tu ex y manifiestas que ya no te importa, dices que ya la has olvidado, dices que ya no la recuerdas, pero siempre que entras a consulta es lo primero que hablas. ¿Qué está pasando ahí? Y llega mire, esta confrontación gestáltica es muy buena. Al paciente hay que confrontarlo. Hay que confrontarlo, pero hay que saberlo confrontar. Porque confrontar no es querer tener la razón. Porque nosotros asociamos la confrontación con una pelea de razones. Yo tengo la razón y usted no. La confrontación es para que el paciente vea lo que él no quiere ver. ¿Te has dado cuenta que te hablas con mucha dureza? Siempre que te hablas a ti mismo, te hablas con mucha dureza. Pareciera que hay una voz interna que te dice que todo lo que ocurre en ti está mal. Entonces el paciente se confronta. Y mire que es una confrontación técnica, interpretativa, pero en función del paciente. Supremamente buena. La confrontación gestáltica, supremamente buena. Para poder hacer ese tipo de confrontaciones, ¿qué necesito? El plano completo de mi paciente. Poder hacer lectura tanto del lenguaje verbal como no lenguaje no verbal. Porque hay pacientes que llegan y te cuentan meras historias, pero tristes, pero uno los ve tranquilos. Y no es, pero este man quedó, una historia bien triste y bien tranquilo. Me llama mucho la atención que estás contando una historia muy triste, pero veo que eso no te genera ninguna reacción emocional. Me pregunto si es que no te quieres conectar con la historia o estás intelectualizando el sufrimiento. Queda el paciente como, wow, yo no había visto eso. Es que sí, porque entonces, ¿cómo te hace sentir eso aquí y ahora, tener que contar esa historia nuevamente? Y ahí entonces el paciente empieza a lagrimear, no con el propósito de que llore, sino que con el propósito de que reconozca sus emociones. Eso es supremamente importante. Una de las más conocidas, la técnica de la silla vacía. Esa es, una belleza de técnica, porque con eso podemos trabajar duelos, trabajar experiencias traumáticas, trabajar momentos de traumas no elaborados, podemos trabajar duelos congelados, ¿cierto? Es que no alcancé a despedirme de esta persona, venga, traigámoslo en la silla vacía. Lo podemos traer por medio de nombrarlo, la silla, ojo, ese tema, la técnica de la silla vacía es muy buena, pero hay que hacerla con mucha seriedad.
porque el paciente, pues obvio, el paciente en términos visuales, ahí no hay nadie, ahí hay una silla, pero si yo me la creo y se la hago creer al paciente, ahí ya no hay una silla. Ahí ya está la persona que tiene que hablarle y decirle lo que le tiene que decir. Entonces hay que ser muy hábil con ese tema de la técnica de la silla vacía. ¿Por qué? Porque las personas significamos algo. Una parte de sí mismo se puede representar en la técnica. Hay una figura internalizada de quién es el otro y también porque hay un conflicto, ¿no? La técnica de la silla vacía puede funcionar tanto una sola silla como dos sillas, ¿no? ¿Qué significa dos sillas? Yo, por ejemplo, suelo hacer mucho esto en terapia cuando se presenta mucho conflicto con padre e hijos. Pongo dos sillas mirándose las caras hacia atrás, ¿cierto? Las dos sillas dándose la espalda y uno se sienta a un lado, uno se sienta en una silla, otro se sienta en la otra, pero todo el tiempo se están dando la espalda. Y lo que hago yo con esta técnica es empezar primero a desmontar como lo doloroso de la experiencia. Entonces empiezo diciendo, bueno, me gustaría que empezaras diciéndole a tu hijo qué es lo que más te gusta de él. Ah, me gusta mucho porque es muy juicioso. ¿Y a ti qué te gusta de tu papá? Ah, que mi papá es muy responsable. Bueno, dime un talento que tenga tu hijo. Ah, él es muy colaborador. Un talento que tenga tu papá. No, que mi papá siempre está dispuesto a escucharnos. Bueno, ahora quiero que hables de un defecto que tenga tu papá. Ah, que es muy mal geniadito. ¿Y tú qué defectos puedes decir? Entonces, uno al otro se van diciendo se van sacando los trapitos, como por decirlo de alguna manera. Sí, yo levanto el tintico. Levanto el tintico. Ah, ya estás agotado. Antes muy berraquito, Juan, quedarte en clase. Pues yo le digo para su casa, ya estaría tranquilo con pantuflas. Bueno, entonces aquí utilizamos siempre la expresión, tu padre, imagina que tu padre está sentado allí en esta silla, dile aquello que nunca pudiste decirle. La técnica de la silla vacía, muy buena. Vea, recomendadísima. Yo la utilizo mucho, pero la utilizo no desde la mirada gestáltica, sino desde la mirada dinámica. ¿Cómo así, profe? Si usted nos dijo que no se puede mezclar. Ojo, las teorías y los modelos no se mezclan, pero las técnicas sí se pueden utilizar. O sea, yo puedo utilizar una técnica cognitiva, pero con enfoque dinámico. Yo puedo utilizar una técnica humanista, pero con enfoque dinámico. O sea, las técnicas no son exclusivamente del modelo. Lo que no se puede mezclar son las teorías. O sea, yo como humanista no voy diciendo que tiene apego inseguro. ¿Cómo que apego inseguro? ¿Cómo que apego ansioso? ¿Cómo que apego evitativo? Muéstreme un humanista que hable de la teoría del apego. No hay ninguno. Muéstreme un cognitivo que hable de la teoría del apego. Ninguno. Entonces, ese es donde yo les digo que no se pueden mezclar. Yo no puedo mezclar ni el modelo ni la teoría. Las técnicas sí las puedo utilizar, pero siempre y cuando conozco la técnica. Por ejemplo, la técnica que tiene la psicología cognitiva, que es esta de la terapia para intervenir ideas irracionales y distorsiones cognitivas, reestructuración cognitiva. Eso es una técnica cognitiva. Yo puedo, como dinámico, puedo utilizar la reestructuración cognitiva, pero la finalidad no va a ser cognitiva. La finalidad va a ser de enfoque dinámico. Listo, aclarando un poquito de tema para no mezclar una cosa con otra. Esta es muy buena, vea, esta otra técnica sí que es buenísima. Oiga, le digo una cosa, el señor Fispers se sacó unas técnicas de locos muchachos, vea. Esta técnica es muy buena, especialmente para trabajar la ansiedad. Ahí sí se levantó la manito Andrea, ya sí está levantando, ya sí está levantada la mano, no Andrea. Sí, profe, tenía una duda con la técnica que mencionaste antes de la confrontación. Y es en el caso de, por ejemplo, de ese paciente, no que ante esa situación dolorosa está pues pasmado, que no está reflejando ninguna emoción, sino al contrario, que constantemente está como sobreestimulado o muy, o sea, llora y le has trabajado y le has hecho, no sé, la terapia y es una persona que a pesar de que se le han trabajado de pronto las situaciones traumáticas,
sigue con el tema, por ejemplo, emocional de llorar por todo. No sé cómo explicarlo, pero sí he conocido personas así que de pronto tú las saludas y dicen que se despiden, ¿cómo es? El avión y que lloran y que por todo lloran, ¿sí me entiendes? Entonces uno dice, ay, ¿qué? Ok, ahí tenemos que identificar, bueno, se lo voy a plantear como desde esta realidad que serían los mecanismos de defensa. El paciente que está contando una historia muy triste, pero no llora, es el paciente que ha hecho un recurso llamado intelectualización. A las personas solemos utilizar mucho la intelectualización frente al sufrimiento. Sí, pues se murió mi mamá, pero ¿qué más se va a hacer, hermano? Allá vamos todos, que es como una forma de intelectualizar el sufrimiento para que no duela tanto. Pero vamos a encontrar pacientes que están demasiado emocionales, ¿cierto? Que son una magdalena, pues, que esos lloran pelando un banano, ¿cierto? Pero este tipo de pacientes, entonces le cambiamos la torta y no buscamos que sienta, buscamos que piense, o sea, que active la corteza prefrontal medial para que apague la amígdala, que es la que está mandando la respuesta emocional. Por ejemplo, un caso específico que la paciente cuenta una historia con mucho dolor y se le pueda decir, mira, esto que tú estás contando, veo que tiene una relación directa con tu historia. ¿Qué piensas de esa relación que hay entre esto que estás contando y tu historia infantil? Entonces, lo obligo a pensar, lo obligo y utilizo mucho, ¿qué piensas de esto? ¿Qué piensas? ¿Qué piensas? Para que no se quede atrapado en la emoción. Porque si el paciente se queda atrapado en la emoción, yo no hago nada, no contengo, no regulo. Una forma es empatizar con la emoción, ¿cierto? Recordemos la estructura humanista del no juicio del señor Rogers. Siento que esto que estás contando te ha desbordado mucho a nivel emocional. Me gustaría que empezáramos a pensar qué significa esto en tu historia. O sea, llevarlo a la utilización del raciocinio, llevarlo a los recursos cognitivos superiores, como razonamiento, lógica, análisis, deducción, para que el paciente se vea obligado a pensar, ¿no? Se vea obligado a pensar, que es muy similar lo que nos pasó con el terremoto. Mire que el terremoto tenía esta particularidad. Primeramente era emocional, el susto, y ahí se activa el mecanismo de supervivencia. Es más, se lo digo porque yo saqué a mis hijos de la casa, salí con mi esposa y usted puede creer que yo pensé en sacar los gatos. No, yo no pensé en sacar los gatos. Qué vergüenza. Yo después es que vine a pensar, los gatos, los gatos. Y claro, cuando me fue a ver los gatos por ningún lado, yo digo, en un terremoto, o sea, los gatos van a llevar del bulto, llevan del arrume, qué pecado. Ya después me toca y me meten los escombros para acá los gatos, que de pronto ellos tendrán más posibilidades de volarse que uno, ¿cierto? Pero justamente usted qué piensa en lo primero que es los niños, de entrada a sacar los hijos. Y ya después cuando ya está calmadito, es que aparece el raciocinio. Y ahí es donde uno dice, no, pues ya pasaron 5 minutos, ya no está temblando, no me cayó la casa, pues entremos, ¿cierto? Entremos, ¿cierto? Ya, pues ya entremos, ¿no? Pero fíjese que usualmente nosotros siempre tenemos esa dicotomía entre la razón y la emoción. Entonces, un paciente muy racional, llevémoslo a sentir. Un paciente muy emocional, llevémoslo a pensar. ¿Listo? Súper, gracias, profe. Con gusto, Andrea. Juan. Con base a lo que dice el profe, me genera un conflicto, porque a veces cuando uno es como también muy empático o muy emotivo, empieza la persona a contarle una historia tremenda y uno haciendo fuerza para no llorar con el paciente. ¿Cómo entonces uno empezar a racionalizar lo que está haciendo la persona para no llorar con él? Oye, eso que dices Porque es me ha todo pasado mucho, eso haciendo es fuerza para no llorar con el paciente. Ay, charro, pero mira, eso es hasta muy bueno que te pase, Juan. Creo que eso es realmente un profundo, eso habla mucho de ti, habla de un ser altamente empático.
tan empático que es capaz de conectarse con la historia de dolor del otro. Y en cierta manera es tu recurso, un recurso que hay que aprender a mirarlo hacia afuera y no hacia adentro. Porque eso pasa, ¿por qué? Porque quedas atrapado en la historia. Quedar atrapado en la historia, es decir, cuando el paciente habla y habla y habla y habla y yo no intervengo, porque como estoy más concentrado en sentir la historia y en escuchar la historia, no hago análisis de la historia, entonces quedo atrapado en la historia, me vuelvo parte de la historia. Y no es ético que el terapeuta esté llorando con el paciente. Sí, no es que no solamente no es ético, es complejo, porque a mí ya me ha pasado con una paciente que venía de antes y ella me dijo eso, que es que no, es que imagínate que estaba porque yo siempre les pregunto, vení, ¿vos has estado antes en terapia? Si me dicen que sí, toca hacer el recorrido. ¿Con cuántos terapeutas? Ah, con 3. Cuéntame cómo fue tu experiencia con esos 3 terapeutas. Vea, con el primero no me gustó porque era como muy psicorrígido y no me gustaba lo que hacía. Con el segundo no empaticé, era una señora y resultó que era cristiana y esa todo el tiempo me metió a Dios por los ojos y yo la verdad como que con eso tampoco. Y el otro terapeuta se ponía a llorar conmigo. Entonces uno págale un terapeuta que para que ponga a llorar conmigo, no. Es más, yo ya estoy hasta decepcionada de los psicólogos, me decía ella. Pues claro, pues con toda razón, imagínense, no logró hacer alianza terapéutica, no lograron hacer alianza terapéutica. Una clave, Juan, es no quedarse atrapado en la historia. Escucharla no bajo la lupa emocional, sino bajo la lupa racional. ¿Qué me está queriendo decir ella con esta historia? ¿Qué significa para ella esta historia? ¿Qué traduce? ¿Cuáles son los patrones que está repitiendo? O sea, empezar a codificar la historia y analizarla. No sentirla, analizarla. Porque si yo siento la historia, me conmuevo con la historia. Pero si yo la estoy analizando, mi cerebro está en modo análisis. No da tiempo de sentir porque yo estoy analizando. Es más, es muy particular, pero es muy charro porque cuando uno está analizando, uno como que adopta una postura de análisis. Y uno empieza a hacer así y los ojos como que se le van poniendo como así, como de águila. Y uno empieza a escuchar la historia, pero con el oído analítico. A ver qué encuentra. Sí, me pasó que las primeras veces en el primer cuatrimestre pues, se me arrimaban personas a contarme cosas y yo era haciendo así, respirando para no llorar. Pero ahora últimamente, hace 15 a 20 días que estoy hablando con algunas personas que me pidieron que las escuchara, empecé a usar eso, pendiente, a ver qué elementos podía encontrar que me sirvieran lo que ella me contaba para después como tratar de abordar, ya no sentí las ganas de llorar porque me contaron cosas muy duras, de violaciones. Y si yo no conecto eso, por ejemplo, si yo no conecto el hecho de violencia sexual con otros hechos de violencia, porque es que la violencia sexual no solamente traduce frente al daño físico, es también la repetición del daño, porque es muy particular porque eso se repite. Y uno se da cuenta que esa persona está con un novio, pero ella cree que su novio no la está abusando, pero resulta que ella no quiere y el novio sí quiere, y ella termina cediendo a la necesidad de su novio y no a la propia. Eso también es un abuso. Eso también es una forma de abuso. Que una mujer no sea capaz o que no sienta esa capacidad de decirle al marido, no, qué pena, pero no quiero, sin tener que inventar excusas, ni dolor de cabeza, ni dolor de espalda, ni nada de esas. No quiero, simplemente no tengo deseo. Ya. Y ahí también es importante para darse cuenta si está al lado de un troglodita neandertal que opera bajo la lupa de placer y que no entienda pues que para la sexualidad se necesitan dos, que la sexualidad necesita del otro, necesita el encuentro con el otro para que sea realmente deliciosa y agradable, pero cuando solo uno disfruta, eso es una violación para mí, ¿cierto? Bueno, no sé si eso te ayuda, Juan. La próxima, vea, oído psicoanalista, oído de análisis. O sea, póngase en el modo análisis. La cumbambita aquí, alza la ceja, corre la gafa y empieza a echarle análisis a la cosa. Para no quedar atrapado en la historia, porque es que hay historias muy tristes. Uf,
Hay unos pacientes, es más, ya uno llega a un punto donde se pule tanto que uno hasta empieza a mirar la forma en cómo llora. Y uno empieza a ver que los pacientes lloran como los niños chiquitos. O sea, eso cuando llora un niño chiquito que ya se está calmando y, hace, y así un niño chiquito y no es que aquí hay un niño. O sea, y uno se da cuenta que es que sí, que está contando la historia. Es un adulto viejo ya 50 años, pero que está llorando como un niño. Literal como un niño. Sí, muy interesante. Vamos con la técnica de la exageración. Esta es muy buena. Esta técnica de la exageración, vea, supremamente buena. Bueno, en ese orden, ¿cómo funciona la técnica? Un paciente que te dice que siempre que está intentando charlar con una chica se pone muy ansioso. Entonces el terapeuta le dice, ¿podrías intentar estar más ansioso de lo que realmente estás en el momento? O sea, ¿es posible que puedas estar más ansioso? Entonces el paciente como que va a intentar exagerar la ansiedad y no le va a dar. o que el paciente está moviendo la mano y usted le dice, veo que estás moviendo mucho la mano. Me pregunto si puedes mover la mano con más fuerza, o sea, hacer que ese movimiento sea un poquito más grande. Y el paciente como que y se da cuenta que en el fondo termina modulando ciertos actos porque la técnica es supremamente buena. Es posible tener aún mucho más miedo del que ya tienes. Técnica de la exageración. Supremamente buena. ¿Por qué? Porque de alguna otra forma pone en evidencia que no es posible estar más ansioso, no es posible estar más preocupado. Yo veo que estás como muy preocupado, es posible que estés más preocupado, intenta preocuparte otro poquito más. Como que el paciente dice, no, no, es que no puedo. Y como que se da cuenta que parte de su preocupación termina siendo algo muy irracional, ¿no? Una técnica muy buena. Esta es otra técnica. Oye, este Fierce tiene un montón de técnicas. Ya la otra técnica, lenguaje en primera persona. Cambiar. Uno tiene que ser fuerte por yo siento que tengo que ser fuerte. Esto aumenta apropiación y responsabilidad sobre la experiencia. Esta técnica en primera persona es muy buena porque también permite que el paciente deje de hablar en segunda persona o en tercera. Hay personas que les encanta hablar en plural y no en singular. Y uno le dice, venga, pasémoslo a singular. Es que la gente es muy miedosa, ¿no? Usted también es muy miedoso. Ok. Hablar en plural cuesta. No es que los hombres son muy mentirosos. ¿Los hombres? ¿Las mujeres no mienten? ¿O yo soy mentirosa? Hay que saber utilizar la técnica dependiendo del momento. La técnica es como un instrumentador quirúrgico. Él pasa las herramientas dependiendo de cómo va la operación. No todas las herramientas se utilizan en su momento. Bueno, comparación de los tres autores, importantísimo aquí. ¿Cómo se comparan los tres autores? Entonces, pregunta central, ¿qué puedo llegar a hacer por la persona? Epistemología, humanista fenomenológica orientada al crecimiento. El señor Rogers, ¿qué ocurre cuando puedo ser auténticamente yo? Fenomenología experiencial. ¿Listo? Bueno, me faltó decir aquí, en Maslow vamos a encontrar que es humanista, fenomenología, oriental, crecimiento. El concepto central es autorrealización y el cambio, desarrollo de potenciales. En Rogers, ¿qué ocurre cuando puedo ser auténticamente yo? Epistemología, fenomenología experiencial. Concepto central, tendencia actualizante. Y cambio, mayor congruencia. Con el señor Peirce vamos a encontrar de qué me doy cuenta ahora y cómo contacto con mi entorno. Fenomenología, gestáltica y existencial.
Concepto central, contacto y experiencia. Integración, cambio, integración de la experiencia. Ahí está. Nelson. Hola, Nelson, cuéntame. Hola. Hola. Profe, Dime. ahora sí me escucha. Sí, señor. Gracias. Ahorita usted mencionó una técnica de Fritz Perls, Sí. que es una técnica muy importante y es la de, que usted puso el ejemplo de, por ejemplo, si una persona está llorando y usted puso el ejemplo de que puede llorar un poquito más, algo así. Ajá, sí, Entonces, sí, sí. la pregunta es, esta técnica es muy parecida a la de intención paradójica de Víctor Frank, ¿cierto? Sí. O si es parecida o no Sí, sí, tiene sí, nada. es muy similar, es muy similar porque está buscando que el paciente descubra que no es posible angustiarse más de lo que ya uno está y no es posible tener más miedo del que uno ya tiene. Entonces el paciente termina como confrontándose con su emoción y descubre que no es posible estar más ansioso. ¿Y eso qué hace? Como que apaga el sistema, como que apaga la experiencia, porque termina siendo una experiencia que yo no puedo ir más allá. O sea, ¿es posible tener más angustia de la que ya tenemos? No, esa es la que tenemos, no se va a salir más de ahí. Gracias, profe. Con mucho gusto. Clase, yo les propongo que dejemos hasta aquí hoy. Me interesaba mucho poder mirar las técnicas y me gustaría que se hiciera un proceso de internalización de las técnicas, porque sé que, porque ya aquí es la intervención. Entonces, porque ya la intervención es construir conforme a las técnicas. Entonces, me gustaría más que las técnicas quedaran sedimentadas y ahí sí poder entonces pasar a la intervención, cómo se interviene entonces desde la psicología humanista. Les propongo que demos hasta aquí, creo que es una hora de clase interesante y continuamos la otra semana con la intervención. ¿Listo? ¿Cómo se interviene desde la psicología humanista? Mire que ya hemos tenido un avance muy significativo. Ya tenemos la epistemología, tenemos la historia, tenemos los autores, tenemos la metodología, la teoría y ya tenemos las técnicas. ¿Qué nos falta? La intervención. Ya. Casi que con la intervención nos podemos quedar en la intervención. ¿Qué propongo yo para que sea muy, muy chévere la clase? A partir de ahora, por lo menos la humanista, empezar a trabajar casos desde la humanista. Puro caso clínico, casos clínicos, pero los vamos a resolver desde la humanista. ¿Listo? Entonces la idea es que ustedes puedan repasar mucho las técnicas, repasen los autores, repasen las teorías que fundamentan cada autor, para que cuando pasemos a la intervención podamos hacer, profe, yo aquí intervendría desde el aquí y el ahora. ¿Por qué? Porque desde el aquí y el ahora y no desde la terapia de potencialidades. Entonces, eso es lo que quiero que hagamos, o sea, que volvamos esto práctico, que no nos quedemos atrapados en la teoría, porque si nos quedamos atrapados en la teoría, ¿qué pasa con la teoría? Se olvida, se olvida. Si yo me vuelvo un profe teórico, pues pasa gracia, hacía como cuando con nosotros. ¿Qué hacían con nosotros? Nos decían, allá en la biblioteca o allá en tal parte está el libro no sé qué. En la fotocopiadora Rapicopias encuentran los textos. Vaya, saquen los textos y nos vemos dentro de 8 días. Así hacían los profes. Y vaya usted a imprimir el texto. Mantenía uno así lleno de puras fotocopias. Uno no se alcanzaba a leer todo eso sí es verdad. O sea, yo no sé para qué los profes hacían eso, si eso era imposible. Era prácticamente, usted lee casi 1000 páginas
no, que fuera solamente las fotocopias de él, las de él, más del otro, más del otro, más del otro, no se alcanzaba a leer 1000 páginas semanales. No había inteligencia artificial como ahora que le hacía uno el resumen, no le toca a uno y se le deja leer esa, sí o sí léaselo, y por allá usted, no entiendo, ¿qué quiere decir esto? Y uno ahí sufriendo, pariendo micos. Aquí yo creo que ya logramos un constructo interesante. Clase, hagamos el feedback sobre las técnicas, cómo les parecieron las técnicas humanistas, qué se llevan de las técnicas, qué les parecieron, si esto es útil para sus vidas profesionales. Quiero escucharlos. Feedback. Nelson. No se escucha, Nelson. Profe, qué pena. Es que bueno, le estaba diciendo, profe, que me gustó mucho la técnica de la silla vacía y me gustaría retroalimentarme sobre ella porque se ve que es buena. Y también la última que dijo de Presper, que es muy igual a la intención paradójica. Muchas gracias, profe. Qué bueno, Nelson, que te gustara la técnica de la silla vacía. Creo que es muy buena. Implementarla será muy útil para ustedes. Ceci. Perfecto. Con el tema de la terapia basada en mindfulness, es muy importante algo, Ceci, y es que eso hace parte de las terapias de tercera generación. Para poder intervenir desde mindfulness es fundamental saber qué es lo que yo quiero lograr con mindfulness, porque mindfulness es una terapia de aceptación y consciente de la experiencia. O sea, es una aceptación consciente de la experiencia. Eso incluye las experiencias incómodas. Entonces, hay que saberla utilizar, porque no es meditación. El mindfulness no es meditación. La gente cree que el mindfulness es meditación. No es meditación. Se llama aceptación consciente. De hecho, el mindfulness es aceptación consciente. Pues es muy interesante, pero no es meditación. Es más, yo puedo hacer mindfulness tomando agua. Se puede hacer mindfulness tomando agua, comiendo, se puede hacer mindfulness bañándose, mirando una nube, mirando al horizonte. Yo puedo hacer mindfulness de muchas maneras, pero hay que saberlo hacer, porque es una técnica que tiene un propósito y no todo el mundo le gusta el asunto del mindfulness. Hoy por hoy se ha descubierto que el mindfulness ayuda mucho a regular niveles de ansiedad, muchísimos. Pero es una técnica que requiere, primero, hacerla yo. Esas son de las técnicas que yo tengo que hacerla primero en mí. Y si creo que funciona en mí, me permito hacerla en los demás. Mientras que hay técnicas que yo las puedo hacer en otros. Andrea. Profe, me gustó lo del tema de Maslow. Dentro de lo que investigué hablaba como de que es buscar el cómo florecer, el qué te falta florecer, el qué te falta, porque habla de las personas de éxito y precisamente cómo se quedan de pronto estancadas por pensamientos que no son.
Y de la de Fritz Perls me gustó que habla de actuar, de los fantasmas del pasado, pero como tu cuerpo lo está reflejando hoy, lo que tú hablabas de las manos, de qué estás reflejando hoy, entonces me pareció interesante. Esas técnicas son muy buenas. Las técnicas son herramientas que les van a servir a ustedes para la práctica clínica. ¿Cómo se interviene con las técnicas? No se interviene ni hablándole bonito, ni diciéndole al paciente lo que él quiere escuchar o lo que uno cree que tiene que decirle. Se interviene desde la técnica. Edison. Profe, buenas noches compañeros, ¿cómo les va? Muy bien, Edison, ¿cómo va todo? Profe, quisiera hacer un aporte. Cuéntame. Es que he estado estudiando a Carl Rogers y tiene dos libros bastante interesantísimos. Uno que se llama El proceso de convertirse en persona y el otro que se llama El poder del pensamiento positivo. Yo pienso que de ahí se podría sacar muchas ideas interesantes para hacer terapia también, ¿cierto? ¿Usted qué opina sobre eso? ¿Qué opino sobre qué, perdón, Edison? ¿Qué me...? Sobre la... No, es que Carl Rogers tiene dos libros muy interesantes, uno que se llama El proceso de convertirse en persona y el otro que es El poder del pensamiento positivo. Sí, sí. Y que desde esos dos libros salen también técnicas muy interesantes pues, a la hora de intervenir o hacer una terapia humanista. Sí, Eh, señor. digamos que los libros que tiene el señor Carl Rogers ya son constructos muy elaborados de la teoría de él, que busca justamente explicar por qué él dice lo que dice y por qué sostiene lo que sostiene. ¿Cierto? Entonces, yo pensaría que si a ti, Edison, te gusta la psicología humanista, es tarde para leerse esos libros. O sea, es tarde. Porque uno ¿qué hace? Es como cuando uno le está empezando a salir con el novio o la novia. Uno lo quiere ver todos los días lo quiere ver todo el tiempo. Es igual, por eso yo les decía, los modelos es como enamorarse del novio o de la novia. Cuando ya usted se casó con ese modelo, ya no hay forma de devolverse porque usted se enamora del modelo, quiere leer sobre eso, se interroga, se cuestiona, se pregunta. Ok, profe. No, era un aporte que quería hacer sobre ese tema. Perfecto. ¿Quién más está por ahí? Briselia. Cada rato me regaña. Ahí la vi modulando. No, qué pena, pero yo creo que vamos a tener que hacer como Cecilia, vea, lucecitas, Ceci, entonces, Brisi, como para un Por lo diminutivo general me ahí. dicen Bris. Ah, veo que sí. Bris. Bueno, profe, Brisita, eso. No, pues no es que sea ni tan brisita. Estás tirando como aventarrón más bien. Bueno, mi tío, esto, a mí me llamó mucho la atención, profe, lo de la terapia de la silla vacía. A mí, en uno de los libros de Pilar Sordo, yo leí que ese era uno de los mecanismos que se podían utilizar cuando, por ejemplo, el padre o la madre había muerto y uno de pronto nunca había hablado de ciertas cosas que pasan entre papá e hijo, ¿cierto? Y la verdad que a mí me funcionó, porque yo cuando mi madre murió, yo me soñaba mucho con ella, todos los días. Yo no podía cerrar los ojos porque se me soñaba con ella. Y entonces me puse a leer esos libros, uno de María Rojas Estapé y el de Pilar Sordo. Y resulta que ahí en uno de esos libros encontré que era muy necesario hacerlo. Y la verdad que yo lo hice y mi condición emocional con respecto a mi madre mejoró muchísimo. Me gustó mucho esa. Y también me gustó mucho la de Maslow, que, o sea, que es muy importante y me gustaría profundizar mucho más en eso y voy a tratar de investigar
es la cuestión de las necesidades emocionales. O sea, cómo conocer uno las necesidades emocionales, tanto primero que todo las de uno, ¿cierto? Para luego poder uno conocer las de los demás. Y de verdad, pues agradecerle, profe, porque a pesar de todas las dificultades que usted han tenido allá, pues no nos han dejado solos. Yo creo que esa era mi intervención. Muy buena la clase. Muchísimas gracias. Tan bella, muchas gracias. Estoy remendando los calzones para venir acá. Hoy me puse medias rotas. Ay, Dios, Señor. Oigan, pero ¿sabe qué? Porque un asunto es lo contractual y otro asunto es la ética. La ética Sí. está llena de pasión. Yo creo que yo le he encontrado cierto disfrute a enseñar, porque entiendo que el patrimonio más grande que tenemos como humanidad es el conocimiento. Ajá. Que el conocimiento solo sirve si lo puedo entregar. Uh-huh. Yo puedo entregar mi conocimiento para que ustedes se puedan formar como psicólogos y psicólogas con capacidades clínicas científicas importantes. Yo con eso quedo satisfecho, muy satisfecho. Esto es una forma de satisfacción que no me lo da la universidad. La universidad no sabe qué siento yo cuando estoy enseñando. No tiene ni idea. Uh-huh. Y eso crea. ¿Y sabes qué es lo más particular? Que vea, Risi, te la cuento. Hablando de psicología humanista y ustedes todos encarretados, y yo que no soy humanista. Ustedes todos encarretados con el humanismo. Y yo aquí pariendo micos y yo, puta. Claro, por algo me metió ahí. Pero ya, y yo aquí pariendo micos pensando, y yo, bueno, ¿cuáles que son las técnicas? Y yo me acuerdo de algunas, pero no todas, porque a todas las técnicas que tiene la psicología humanista, es que son muchas. Profe, y sabe que uno cuando enseña aprende más. Sí, eso es muy lindo. O sea, uno cuando uno enseña, el más beneficiado es uno. Porque usted es el que más aprende. Se retroalimenta. O sea, usted es el que más aprende, usted es el que más, o sea, desarrolla.